Sí, ¿qué me decías? Gracias. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo ¿Se seguimos resolviendo? pasó? Muy bien, hasta ahí. ¿Hacemos distributiva? Mm, ¿El 4 dónde fue? ¿Cómo quedaría? 4. 12x más 24. Profe, me anda muy mal el lápiz. Sí, sí. Ya que tengo gente afuera. No sé por qué tardan en entrar y después tengo que interrumpir acá. Ahí está. Bueno. ¿Querés que lo escriba yo? Acá nos quedaría Estaba 12x más... tratando de poner 2x más 24, pero no puedo escribir. No sé. Ahí está. 2x más 24. Sí, porque es muy difícil. 4, escribir acá, menos 24 igual a 12x, ¿cierto? ¿Qué más? Si puedo... Pasar el 12x. Si estamos en una clase, por favor. Se pasa el 12 dividiendo primero 4 menos 24. Sí, lo que pasa es que voy a seguir acá. Pongo punto y 20 coma, igual se me- 12x. menos 20 igual sobre 12 ya ponemos, Sobre ¿no? 12 igual a Ahí. x. Por lo tanto, esto nos da 10 sobre 6, 5 tercios, menos 5 tercios, igual a x, ¿no? Ahí está. Cuando se les termina la hoja y quieren seguir al lado, ponen punto y coma y repiten la estructura de siempre. X igual, ¿sí? Eso es correcto escribir. Bueno, muy bien. A ver. Esa es la solución. Como siempre, ya sea una ecuación o una función, tenemos que calcular el dominio. ¿Cuáles son los valores que sí puede tomar x? Entonces nos fijamos igual que analicemos las funciones para ver cuál es el dominio. Bueno, hacemos lo mismo acá. El dominio de esta ecuación son todos los valores que sí puede tomar x. Quiere decir que el dominio va a ser ¿quién? Cualquier número real menos el que anula el denominador, que es menos 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, profe. ¿Sí? Sí. Acuérdense que la división por 0 no existe, no podemos dividir por 0. Entonces, si tengo x más 2 en el denominador, ¿qué valor anula x más 2? El menos 2. Si yo a x le doy el valor menos 2, me queda menos 2 más 2, 0. Y no podría ir nunca al menos 2. Entonces digo que el dominio son todos los que sí pueden ir, que son cualquier número real menos el menos 2. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esa es la ecuación 1. Listo. La 2. Vamos a la 2. ¿Qué nos dice la 2? Algo parecido, ¿sí? Mejor dicho, la B. Nos dice x más 1 sobre x menos 5 más 3 igual a 1. Entonces la hacemos rápido porque ustedes ya vi que la saben hacer. Igual a menos 2, porque pasa el 3 restando, y luego voy a multiplicar por x más 5, y esto no lo voy a tener, ¿sí? Esto no lo voy a tener más. ¿Estamos? ¿Sí? Después me queda x más 1 igual, hago distributiva, me queda menos 2x más 10. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, Sí, sí. profe, estoy lo sigo. No acelere tanto, profe. X más 2x, vayan mirando igual, a 10 menos 1, más el denominador, que es x menos 5 multiplicando, ese distributiva, ¿sí? Distribuye acá, Sí. y luego hice la cuenta. Pasé las x con las x y las que no con las que no.
Acá me quedan, Sí, si sumo sí, los sí. X, me queda 6x, ¿no es cierto? Y acá me queda 9. Quiere decir que X es igual a 9 dividido 3, 3. Listo. Esa es la solución de la ecuación. El dominio, que también lo puedo poner al principio o al final, es cualquier número real menos, ¿quién? ¿A quién le tengo que sacar? El 5, profe. 5. El 5. Menos el 5. Listo, ya está. Calculado el dominio y resuelta la ecuación. Y verifico que este valor está dentro del dominio, ¿sí? Porque cualquier real, o sea, 3 no es 5, entonces está bien hecho la ecuación. Profe, Así. disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Cuando usted pasa el x menos 5, sí, antes hay un 2, ¿no? ¿Ese 2 de sí. dónde sale? Porque pasé este 3 restando. 3 menos 1. Perfecto, claro, pasó primero eso y después pasó el de x menos 5. Gracias. Primero se pasa ese porque esto es una unidad, por la Claro. línea de fracción, con un paréntesis. Bueno, entonces borramos acá y nos vamos, hago la tercera y listo, porque esto es todo igual. ¿Estamos? ¿Les parece? Sí, profe. Porque Ok, quiero dedicarme Sí. a Ok. los límites. Entonces hacemos la C, que es 4 más X sobre X menos 2 menos 3 igual a menos 1. Si la vista no me engaña. Ahí. Hacemos igual que siempre, pasamos por ese menos 3, ponemos 4 más X sobre X menos 2 igual a 2, ¿no es cierto? Menos 1 más 3, 2. ¿Hasta ahí? Luego nos queda 4 más X igual a 2 por X menos 2. 4 más X, distribuyo a la derecha, 2X menos 4, ¿estamos? Y junto las X con las X, y el menos 4 con el otro 4 que pasa restando también. Me queda que menos X es igual a menos 8, ¿no es cierto? El menos de acá se puede ir poner el otro. Por lo tanto, X es igual a 8. Revisen los pasos y fíjense si hay alguno que no entendieron. La última parte, profe, ¿cómo es? Este último paso, Me quedé en la Sí, B. el último. claro, este menos, cuando lo paso para allá, menos por menos es más. Y me quedaron los dos positivos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces el dominio es, ¿cuál es el dominio? Cualquier número real menos quién. Menos 2. Menos 2. El 2. Menos el 2. 2 Menos el positivo. 2 positivo. Menos el 2, muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos a dedicar a las funciones, al ejercicio 2. El ejercicio 2. Para el ejercicio 2 lo que voy a hacer es dejar de compartir acá y compartirlo de siempre. Compartir nuestro sistema de ejes, ¿sí? Más conocido. Que necesitamos graficar bastante bien. La primera función que nos dice es la función básica, porque no tiene nada, es 1 sobre x, es una racional. ¿Sí? Estamos en el ejercicio 2. Por favor, silencien. El ejercicio 2, que nos dice f de x igual a 1 sobre x. Esta función no la conocemos porque es la primera que vemos, ¿sí? Con este formato. Es una función racional, que ya habíamos hablado, habíamos dicho, cada vez que la x aparece en el denominador, es una función racional. Muy sencilla, 1 sobre x. Si no la conocemos, la tenemos que buscar por puntos. A ver dónde estará, qué curva será. Entonces, vamos buscando. ¿Qué valor no puede tomar la x? 0. Muy bien, dominio, cualquier real menos el 0. Perfecto. O sea que el 0 no va a poder estar no va a tener imagen, ¿sí? Muy bien. Pero podemos ir buscando puntos mientras tanto. A ver, hagamos una tablita de valores. X e Y. Si X es 1, me queda 1. Si X es menos 1, me queda menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Puede reemplazar? Sí, sí. Estamos de acuerdo, profe.
Si x es 2, me queda un medio. Si x es menos 2, me queda menos un medio. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Si, Sí, sí, sí. si x es un medio y me queda 2. Si x es menos un medio y me queda menos 2. ¿Sí? Sí, profe. profe. Entonces, Sí. sí. Vamos marcando los puntos. Para 1 le corresponde 1. Ahí está. Para menos 1 le corresponde menos 1. Esperen que ahí quedó feo. Ahí. Mejor. ¿Los ven a los puntos? Sí. Yo me pregunto y me contesto. ¿Los ven? Sí. Sí, sí, los vemos. Sí, Bueno, se ve. Hasta ahí abajo llega, pero después más abajo no se ve. Si sigue más abajo no se va a ver. nos los voy a poner con rojo. Hasta ahora tenemos S y este. ¿Sí? Bien. Si es 2, un medio. O sea, para x2, que está acá, un medio. Ahí, chiquitito. Ahí. ¿Sí? Si es menos 2, acá, menos un medio. Ahí. Más o menos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, se ve los puntos rojos, sí, sí. Muy bien. Si x es un medio, pero se van fijando por qué los marco ahí, ¿no? Bueno, si x es un medio, le corresponde 2, acá. Si x es menos un medio, acá le corresponde menos 2. ¿Sí? Menos un medio le corresponde menos 2, acá. Esos 3 puntos que tengo en el primer cuadrante es este, ¿sí? Esos 3 puntitos, si yo los voy uniendo, fíjense que me dan una pequeña curvita, que después la vamos a ver cómo sigue. Hasta ahí tenemos eso. En el tercer cuadrante, que es este, tenemos otra curvita parecida a la anterior, ¿no es cierto? Que viene así. No quiere decir que sea todo el gráfico. Estamos viendo con lo que tenemos, qué podemos marcar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Por lo que, Sí. por lo que se ve ahí, o sea, el cero no va a llegar nunca. O sea que cuando Por eso. teóricamente Claro. le tocaría el cero, no toca el cero. No, porque se lo sacamos del dominio. Pero Sí, sí, sí. fíjense, los 3 puntitos que habíamos calculado de cada lado, más o menos sabemos que la curva se va a mover, hasta ahí sabemos. Ahora, ¿qué pasaría si es 4? Si x es 4, vamos a ir más lejos. Si es 4, ¿cuánto nos queda? Un cuarto. Un cuarto. Entonces, más chiquitita se hace. Acá se va acercando cada vez más. Y si fuese 10, sería un décimo, cada vez más cerquita, cerquita, cerquita del eje X. Así se va a comportar la curva. ¿Estamos? Si fuese un décimo, sería 10, porque se da vuelta. Si es un décimo, sería 10. Quiere decir que se va para arriba. Cuanto más me acerco a 0, y hago esto, la curva tira para arriba, así. ¿Estamos? ¿Se entendió por qué? Sí. Ok, ok. Cuanto más achico X, más cerquita de 0 por la derecha, la curva tira hacia más infinito, cada vez más para arriba. Y de este lado va a pasar lo mismo. Estas funciones se llaman homográficas. Homográficas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo gráfico en el cuadrante. Tengo que salir de acá y silenciarlos, por favor. Estamos en una clase. Este profe pues, no salió. Profe, muté todo y listo. Yo tengo que salir. Que se escriba por chat. Y chao. Y tengo que salir por gráfico, salir del gráfico, Ah, silenciar. bueno. Que me abre 400 ventanas esto hasta que lo silencio, porque vieron que va abriendo ventanas. ¿Quiere silenciarnos a todos, a uno, a dos? Es así, entonces pierdo tiempo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, estamos diciendo que cuando toman esta forma, estas funciones se llaman homográficas. Homográficas, tienen el mismo gráfico en un cuadrante y en el otro. En este caso, en el primero y el tercero. Quiere decir que conociendo qué forma tienen en el cuadrante 1, puedo copiar en el cuadrante 3. Pero no siempre van a estar en el 1 y el 3. Podrían estar en el 2, acá, ¿sí? En el 2 y el cuarto. En el segundo y en el cuarto. Podrían estar así, que no es este caso. No es este caso. Se calculan las asíntotas, ¿no? Claro, ahora sí van a aparecer las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son rectas. Son rectas. Son rectas, ya les digo, esperen que busque el lápiz.
son rectas horizontal, una puede ser horizontal o vertical u oblicua. La oblicua no la vamos a ver, vamos a ver solamente las horizontales y las verticales. Quiere decir que si nosotros miramos acá, nunca se va a acercar, como ya dijeron muchos de ustedes, nunca va a cortar al eje X, porque ya lo sacamos del dominio al 0, ¿sí? Ni siquiera va a cortar al eje Y. Entonces vamos a tener una asíntota vertical, que casi me las separa las dos gráficas, ¿ven? Que me las separa. Y una horizontal que pasa por los ejes son asíntotas, en este caso, no siempre, ¿eh? En este caso, el eje X es asíntota horizontal y el eje Y es asíntota vertical. Entonces acá tengo una asíntota horizontal y acá tengo una asíntota vertical. En este caso la horizontal es el eje X y en este caso la vertical es el eje Y, que no siempre va a ser eso. No siempre van a coincidir con los ejes, ¿eh? En este caso sí. Quiere decir que ahí tenemos dos asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son rectas. Puede ser vertical o horizontal, donde la gráfica o la curva se acerca a esa recta, se acerca muchísimo y se estabiliza alrededor de esa recta. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo esta rama roja que sube, yo puedo estar segura que no se va a disparar para cualquier lado, va a seguir cerquita, cerquita de esa asíntota que es el eje Y. Y para abajo también. Yo, si es una asíntota, estoy segura que aunque yo no vea por dónde sigue, voy a estar segura de que se va a estabilizar cerquita de esa recta, nunca se va a disparar lejos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió, Sí, profe. Sí, se Sí, entendió, profe. A veces se definen como que la asíntota es la recta por donde la curva se acerca y nunca toca. Y eso no es verdad, porque hay curvas que cortan su asíntota, ¿eh? La cortan. Pero aunque la corten, se estabilizan cerquita, no se disparan para cualquiera. O sea que siempre se mueven alrededor de esa recta. Por eso es importante encontrar las asíntotas porque nos da una visión general de una curva que no vemos cómo sigue. Pero podemos decir cómo sigue. Si conocemos Sería las como un asíntotas. desplazamiento del gráfico, ¿no? Un desplazamiento, Del gráfico. claro, es una idea de cómo sigue el gráfico cuando vos no ves cómo sigue. Porque nosotros lo vemos hasta acá, ¿no es cierto? Hasta ahí vemos. Pero podemos asegurar que esa curva va a seguir cerquita del eje Y todo su recorrido, hasta el infinito. Porque sabemos que es una asíntota. Si no supiésemos que es una asíntota, no podríamos asegurar para dónde sigue. ¿Sí? Nos da una idea de por dónde sigue esa curva. ¿Está? Una curiosidad, profe, porfi. El gráfico sería, nos da una idea de cómo continúa el gráfico, todo su recorrido. Una consulta ahora por la ocasión. Eh, por lo que veo ahí, entonces nunca cruzaría el eje Y. Si nunca cruza el eje Y, no tendríamos ordenada al origen. No, no vamos a tener ni raíz, o sea, ni ceros, ni ordenada al origen. Muy bien, no existen. Ok, ok. Entonces, de más está calcularlas, porque ya sabemos que no va a haber. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Bueno, es muy sencilla, pero acá empieza a tener sentido la idea de asíntota, ¿no? Como para ver qué es una asíntota. Entonces, si nos preguntan qué es una asíntota, es una recta, que puede ser horizontal o vertical, u oblicua. Esa la dejamos porque no la vamos a ver, dijimos. Que son rectas por donde la curva se acerca y sigue esa recta y se estabiliza alrededor de esa recta. Nos da una idea de por dónde va a ir la curva. Bueno, sacamos esto y nos vamos a la segunda, que es más interesante, porque esta era muy sencilla. Y la B que nos dice. Bueno, en la anterior podíamos estudiar los límites. Tendríamos que saber qué es un límite. ¿Alguien tiene idea de lo que es un límite? Rehacer, a ver si me permite rehacer. Ahí está, deshacer. Bueno. Pregunta recién. ¿Alguien tiene idea de lo que es un límite? Alguien me contestó algo que no llegué a leer. No. Por deducción, el límite es donde marca, donde termina y comienza otra cosa. Claro, bueno. ¿Son los Esta puntos idea, de cortes?
Pero Es el una límite, herramienta que nos permite aproximar valores. claro, bueno, el límite matemática no tiene el mismo, acepción que el límite que nosotros conocemos. Parecido, en algunos casos sí. Por ejemplo, nosotros tomamos un punto, ¿sí? Queremos saber hacia dónde va la función cuando nosotros nos acercamos a un punto. Por ejemplo, si nosotros tomamos límites infinitos, que tienden a infinitos, por ejemplo, se escribe así: límite para x tendiendo a más infinito de la función, es un infinito, ¿no?, de f de x. ¿Qué estoy diciendo? X, en el eje X, yo me tengo que mover por el eje X, ¿hacia dónde? Hacia más infinito. Me acerco hacia más, o me alejo hacia más infinito. Entonces, yo voy caminando por el eje X hacia el más infinito. ¿Se ve? Que voy caminando hacia el más infinito. Sí, se ve, se ve. Se ve. Sí, se ve, Entonces, profe. mismo tiempo que camino por el eje X hacia el más infinito, voy mirando por dónde va la curva. Entonces, con un ojo miro el eje X y con el otro miro la curva. Cuando se acostumbren a hacer eso, les van a salir bien los límites. Voy por acá. ¿Dónde está la curva? ¿En 1? Sí. ¿Sí? Muy bien. Si me alejo más, o sea, me voy más hacia el más infinito, ¿dónde la veo la curva? ¿Qué valor tomo? Un valor menor. Lo importante es qué valor toma en el eje Y la curva. O sea, qué valor toma la función es qué valor toma en el eje Y. Entonces, a medida que yo me voy alejando hacia el más infinito por el eje X, veo que la curva va bajando, 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 hasta acercarse muchísimo a 0, ¿no es cierto? Sí. Se acerca a 0. Muy bien. Entonces, cuando va hacia el más infinito, se acerca a 0. ¿Está? Porque baja la curva, va tomando cada vez valores más chiquitos. 0. Profe, ¿Está? pero son infinitos los puntos. ¿Qué puntos? Y todo donde va tomando, donde uno va viendo que se va apoyando la curva. No, porque si vos te parás en este valor de X, la curva toma este valor en Y. No es infinito, este exactamente, el 1. Sí, pero si yo voy siguiendo la curva hacia el lado del infinito positivo, voy viendo que punto por punto se va apoyando siempre en un punto diferente, excepto Claro, que la recta se mantenga derecha, pero si no, cada pues vez más cambia. abajo. O sea, la curva tomando valores cada vez más abajo, más cercanos ¿a quién? A 0. Claro, a 0, pero ¿cómo sabemos qué punto tomar y en qué tomar de referencia? Yo te entiendo lo que me decís, pero vos no sabés el valor que toma en el infinito. Tiende a infinito, se acerca. Claro. Por eso, el límite. Ah, Lo interesante del límite es que no me importa lo que pasa en el punto exactamente. Lo que importa es lo que pasa cercano a ese punto. Cercano. Porque en el Sería como infinito que cercano al infinito va a llegar a 0, va a tocar el eje X. va a tender a 0. No lo va a tocar nunca. Va a tender. Es como una cosa que nos dijo un profesor un día, que es, el hombre tiende a la perfección, pero nunca llega a ser perfecto. Este es el mismo caso. ¿Se entiende? ah, Uno tiende a ese valor, a este valor, que en este caso no lo conocemos, pero tiende al infinito, pero nunca llegamos al infinito. Vemos que pasa cercano al infinito. Exactamente en el infinito no sabemos, pero nos podemos imaginar que si seguimos, la curva va a seguir bajando, 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 y va a tender a acercarse a 0. Nunca va a llegar a 0, pero va a tender a 0. ¿Estamos? ok. Sí, sí. Bueno, o sea que cuando tomamos límite no nos interesa lo que pasa exactamente en ese lugar, sino en los lugares cercanos a ese punto, en este caso infinito, con un punto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nos vamos hacia el menos infinito? ¿Cómo se escribe? Límite para x tendiendo a menos infinito de este. Pasa lo mismo. Hacemos lo mismo, nos vamos, y yo me paro para acá, me paro acá, la veo acá la curva.
Si camino un poco más, siempre hacia el lado del menos infinito, la veo más cerquita de 0. Si camino más cerquita, más cerquita, más cerquita. Y decimos que también tiende o se acerca a 0. Valor que no va a tomar nunca. Pero podemos poner igual porque al decir límite ya sabemos que estamos acercándonos y no en el punto exacto. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar otro punto. Por ejemplo, 0. Entonces, voy a borrar todas estas cosas que hice y nos vamos a ir acercando a 0, que está en el origen, ¿no es cierto? Ahí, bueno, vamos a dibujar la curva un poco más. Quiero borrar todo eso. Y la curva es esta. ¿Sí? Entonces ahora vamos a estudiar qué pasa cuando el límite para cuando x tiende a 0. Entonces lo vamos a escribir. Límite para x tendiendo a 0, pero fíjense lo que le voy a poner. Un 0 con un más chiquitito ahí arriba. De f. ¿Qué significa? A 0 por la derecha. Ese más significa que yo me acerco por la derecha. 0. Por la derecha. Acá. Me acerco a 0 por la derecha. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe. Sí, estamos. Muy bien. Entonces voy a sacar ese, porque me voy a poner más en el eje X, para que se vea mejor. Con color verde. Me voy a ir acercando por el eje X. Siempre es X, por el eje X, porque acá me dice X. Entonces, si X, me acerco por X a 0, me acerco un poco más, me acerco un poco más, llegué muy cerquita, no exactamente en 0, porque sabemos que exactamente en 0 no nos vamos a poner. Muy cerquita. ¿Dónde veo la curva? Que tiende, ¿para dónde tira la curva? ¿Para dónde tira? Para arriba. Infinito. Para arriba. Más infinito, ¿no es cierto? De valores de I. Muy bien. Sí. Y si ahora tomo el límite, pero acercándome por la izquierda, que se escribe límite para x tendiendo a 0 por la izquierda, le pongo un menos, de f. Entonces ahora me acerco por la izquierda, vengo caminando por acá, la veo Tiende a ir acá. para abajo. Muy bien. ¿Y cómo se llama? Menos infinito. Menos infinito. Menos infinito. ¿Sí? Estos límites, cuando yo elijo un punto y me acerco por derecha y por izquierda, digo que son los límites laterales. Son límites laterales, porque son de cada lado, ¿sí? De lado, laterales. Podemos llamar límite 1 y límite 2, ¿no es cierto? A uno de ellos lo llamamos límite 1 y límite 2. Ahora, acá nos dieron distintos, porque uno nos dio más infinito y otro menos infinito. Cuando los límites laterales son distintos, no existe el límite. Que no existe es una E al revés tachada. Estamos Bien. incorporando unos símbolos también. ¿Está? Sí, sí. Sí, está. Igualmente, ¿Me repite lo último, por favor? Cuando los límites, pues después se cortó. Los límites laterales llegué. cuando los límites laterales me dan distinto valor, no existe el límite. En ese punto, ¿no? En x igual a 0, donde lo estaba estudiando. Depende de qué punto tome. Lo estábamos estudiando en 0. Si nos acercamos por la derecha, nos dio más infinito. Nos acercamos a 0 por la izquierda, nos dio menos infinito. Nos dio cosas distintas. Los límites laterales nos dieron diferentes, no existe límite en ese punto que es x igual a 0. ¿Sí? Sí, Sí, ahora profe. escuché. Gracias. Ahora, igualmente, aunque hubiésemos tomado uno de ellos, y el otro no, al darnos infinito, no es un número finito. Infinito no sabemos qué número es. Entonces, para que exista límite, además de que los límites sean laterales, sean iguales, me tiene que dar un número finito, me tiene que dar 3, 4, 20, 50, lo que sea. Ya al darme infinito, el límite no existe, porque no me está diciendo cuánto es. Infinito no es un número, ¿sí? Entonces, para que exista límite, el límite me tiene que dar un número finito. Y además los límites laterales en ese punto tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora vamos a tomar
límite en otro punto, cualquiera. Entonces voy a borrar todo esto. Todas estas cosas las voy a borrar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomo voy a estudiar? ¿Qué pasa en el punto 2? En x igual a 2. Quiero estudiar qué pasa ahí. Esta era una asíntota, la voy a sacar, por ejemplo, en menos 2. Vamos a tomar, ¿sí? Nos queda lugar. Vamos a tomar este punto. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo lo voy a escribir? Límite para x tendiendo a menos 2, que es el punto que me interesa, de la función. Pasa en menos 2. ¿Qué valor toma la función en menos 2? Si yo bajo, Menos 1. me dice que es menos 1. Muy bien, me está marcando menos 1. Y si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, y lo mismo que hicimos con el 0, ¿no? Entonces, a 2 por la derecha. A 2 por la derecha me acerco, muy cercano ahí, casi tocando el menos 2. ¿Qué valor le toca? Menos 1. Y si me acerco por la izquierda, no cambió de valor, sigue siendo menos 1. Coinciden, no pasa lo mismo que pasaba antes, que una se disparaba para un lado y otra para el otro lado. Justo se estabilizó ahí, ese punto siempre le corresponde menos 1. Quiere decir que el límite para x tendiendo a menos 2 por la derecha es igual al límite para x tendiendo a menos 2 por la izquierda. O sea que existe el límite que es menos 1. Es igual a menos 1 en ambos lados. Existe el límite para x tendiendo a menos 2. Ahí no hay ningún problema. Es continua la función. No pasa nada. Quiere decir que depende qué punto estemos estudiando para que exista o no el límite. Ya sabemos que hay un punto crítico acá, que es donde no existe, no está definida la función. Por eso nos pasó eso. Que una tiende para un infinito, otra para menos infinito. Es un punto crítico. Ahí pasó algo. Pero en los demás puntos no. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Más o menos. Se va entendiendo, profe. Más Y o más. hay que trabajarlo, ¿sí? Es una cuestión de pensarlo demasiado. Demasiado y de práctica. Sí, es medio loco. Bueno, ve. Vamos Queda al menos de B. un minuto, profe. ¿Cómo? Le aviso que queda menos de un minuto, se va a cortar. Bueno, entonces, ¿qué hago? Espero. La voy a escribir. 2 sobre x más 2, ¿sí? Bueno, ya sabemos que empezamos Perdón, con esa. Sí. ¿Estas funciones están en el campus para bajarlas? Sí. ¿O no? Sí, porque es el mismo archivo de ecuaciones racionales y función racional que vimos hace un rato. Viste que hicimos Ahí una... adentro, ok. Sí, sí. No... Ahora se pone más divertida la cosa. Porque entramos y 40, ¿no?